Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a otro día de podcast de Frontend Army. Hoy, lamentablemente, estamos sin dos de nuestros queridos compañeros, el señor Lucky y el señor Tincho, que están imposibilitados por COVID. Atacó el cobicho, así que vamos a hacer cuatro nada más. Dicho esto, vamos a arrancar y el tema de hoy es testing. Básicamente lo que queríamos hablar un poco es sobre, diría, la polémica de siempre de testear en frontend, no testear en frontend. Podemos hablar un poco de backend también quizás. em, Cómo testear, qué librerías, etcétera, ¿no? Así que, si les parece, me gustaría arrancar hablando un poco de em, si ustedes testean. Arranco yo si quieren. Grande, O Pablito. sea, la verdad, muy poco. En proyectos de front, muy poco. Pero sí, bueno, como ya saben ustedes, como que trabajé mucho en investigar sobre testing, en aplicarlo a distintos proyectos y en tecnologías, pero en la práctica me pasa mucho que es lo primero como que se deja de hacer. O sea, por ejemplo, en el último proyecto que estuve, metí tests, pero más que nada snapshots o algunos tests unitarios y que la verdad la mitad, por ejemplo, no están bien, o sea, dejaron de funcionar, por ejemplo. Entonces, últimamente estoy testeando poco en front, en mi experiencia. Mirá vos, yo, bueno, igual por ahí es también por el tipo de empresa donde estás, que al ser más empresa de servicio, yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa de servicio también nos pasaba bastante la falta esta de tener el tiempo, las prioridades de otras cosas, el salir con features, como que siempre se terminaba relegando esto. Ahora donde estoy yo, estoy testeando bastante, de hecho, cuando llegué no teníamos tests y estaban cerca de meterlos y yo hablé justo con otro de los technical leaders del equipo y quedamos en setapear todo. Era un proyecto bastante grande, entonces setapear todo tampoco fue fácil, pero pudimos setapearlo y es como que tenemos el tiempo para dedicarle a los tests. Más que nada unitarios, también tenemos algunos tests más tipo de integración y todo como para chequear que la aplicación en su conjunto funciona, pero estamos tratando de empezar a meterle de a poco testing, porque obviamente nada, el codebase es grande y estamos arrancando por las cosas más críticas para el negocio, como para poder asegurarnos que al menos eso está funcionando bien y que no rompimos nada. Pero eventualmente yo creo que vamos a empezar a tratar de llevarlo a un coverage. No sé, a empezar a medir coverage básicamente, porque hoy en día ni siquiera medimos un número de coverage o no buscamos un número y queremos que no baje de ahí. Por ejemplo, tipo, estoy testeando por ahí, yo entré a una empresa mucho más grande, el producto estaba mucho más avanzado y hoy en día hay 3.000 y pico de tests unitarios, con un coverage mínimo de un 80% por PR. O sea, Te básicamente escucho te medio lejos, miden, man, ¿eh? sorry, ahí mejor. No sé, puede ser. Tipo, hay como un coverage mínimo de un 80% por PR y tipo se mide en base a la cantidad de archivos nuevos que haces. Entonces, como que tipo con 3.000 test y el coverage ahí bastante fuerte, es como que cada vez que haces un refactor es muy obvio dónde salta. Y lo que me empecé a dar cuenta es que recién en esa altura empezás a ver realmente el beneficio de tener test unitarios. Porque lo que pasa es que tipo cuando tenés pocos test, es tipo que te falle va a pasar muy, muy pocas veces y cuantos más tenés, más quilombo de test tenés, más cosas tenés, ahí es cuando realmente, tipo, hacer un refactor realmente va a hacer que un test te falle porque tenés demasiados casos cubiertos y es obvio que te va a fallar. Después de eso también tenemos test unitarios, test de end-to-end, test de snapshot, tipo, hay un poco de todo. Sí, es un tema el de los tests, porque muchas veces pasa que, o al menos en mi experiencia, que no es, tampoco es tanta, sinceramente, porque
el problema que menciona Pablo es bastante común. Em, en mi experiencia, lo que termina pasando es que muchas veces mantener los tests es muy costoso em, en todo momento y tardás mucho en ver el beneficio. Entonces muchos, especialmente software factories me parece, eh, tienden a despriorizarlos eh, porque necesitan construir más rápido em, y nada, perdés esa regresión, digamos, pero ganas velocidad, ¿no? Y lo que a mí me pasa también es que creo que gracias a haber incorporado TypeScript bastante y bueno, obviamente los linters que cada vez, bueno, nada, siempre manejamos cosas para JavaScript y para CSS, es como que se mantienen todas las cosas bastante ordenadas y eso ayuda también a prevenir futuros errores o futuras fallas, entonces por ahí no son full testing, pero ayudan a como reducir ese scope de posibles errores que puede tener tu aplicación. Sí, yo creo que es clave también lo que decía Frank de tener una política fuerte de no mergear cosas que bajen el coverage, porque por un lado es como que te pone una barrera alta de no puedes mergear algo capaz a alguien que no sabe testear, se le complica mergear el primer PR, pero ahí en adelante es como mucho más fácil, ya lo tenés incorporado y sabés que tenés que testear y lo incorporás en el flujo y lo ves como parte importante por lo menos porque no te deja mergear y eventualmente, como decía Frank, le ves el valor de verdad cuando tenés que hacer un refactor y no tenés que estar probando toda la aplicación de nuevo y todo eso. A mí Sí, lo que me lo único- pasó, sorry, decí Frank, sorry. la única fiaca con mantener el coverage que lo traigo a la mesa es el tema de que obligar a alguien en un pipeline de CI a que haya un coverage es básicamente traducido a el efecto cobra de testear por testear y no testear realmente como Claro. cuando la cosa. Bueno, Ujú. yo justo iba a decir, nosotros como que no forzamos que haya testing en las nuevas cosas que vamos haciendo, pero si de la nada sacamos, por ejemplo, una feature que es de funcionalidad core de la plataforma, por ahí no la testeamos incluso al toque, o sea, al toque me refiero con el mismo PR con el que la estamos mergeando, pero sí dentro de la feature entera hay un ticket para toda la parte de testing y le damos prioridad a eso, no lo dejamos colgado, entonces por ahí podemos, testeando de forma más manual toda la funcionalidad, vemos que está todo en orden y la sacamos a producción y instantáneamente, o sea, termina de salir a producción y por ahí seguimos avanzando con toda la parte de testing para que de ahí en adelante la funcionalidad también quede sólida de cara a cambios en el futuro. Pero no tratamos de poner también esa limitante porque tampoco queremos entorpecer por ahí los releases por también cosas técnicas que igual, por suerte, no estamos yendo a un ritmo que es más o menos tranquilo, entre comillas, entonces es como que podemos hacer las cosas más robustas y no máquina de sacar features. Sí, ya que estamos Algo que me di cu- hablando de coverage, sí, decí Frank que yo iba a aportar algo que algo. me di cuenta con eso es que cuanto más test tenés, también algo que pasa es que menos después test escribís. Porque por ahí querés sacar una nueva feature y sí, todo lo que saques nuevo, obviamente lo vas a tener que testear. Pero a la vez, si es un refactor o si es agarrar un pequeño pedacito en un componente o de qué sé yo, es por ahí escribir uno o dos test, no es que tenés que escribirte una suite entera de test porque estás escribiendo un componente de cero. Claro. Y eso es algo que vi mucha ventaja. Pero por ahí con lo que decía Capi, ya Capi, todo tuyo, eso te lleva demasiado tiempo, demasiado tiempo para ver ese fruto. Sí, no, lo que iba a decir yo con respecto a coverage es que eh, creo que estaría bueno también charlar un poco de cuánto, o sea, si está bueno tener un límite de coverage, de qué límite les gustaría a ustedes o les parece sano tener. También el tema del coverage, en mi opinión, a veces es engañoso porque el coverage te dice si pasaste por una línea, pero o si cubriste, no sé, X branches, pero no te dice más que eso. A lo mejor vos pasaste por la línea, pero no testeaste lo que tenías que testear. Y nada, ganaste coverage, pero realmente no ganaste seguridad en tu código. Em,
Y por otro lado, con lo que estabas diciendo recién, Frank, creo que cómo escribís tests y qué metodología, en cierta manera, usás para escribir tests, eh, cambia mucho cuánto los tenés que cambiar si cambia el código, ¿no? Que ahora si quieren hablamos un poco de ese tema, pero para no adelantarme, eh, volvamos un toque a lo de coverage. A ver, yo la verdad que no estoy muy seguro de decirte un número y que tenga sentido. Yo creo que está bueno ir teniendo algún tipo de límite inferior también como para ir viendo una progresión en torno a las cosas que vas testeando y qué tanto podés recaer en los tests para asegurarte de que las cosas que estás desarrollando están funcionando bien. Me parece que yo iría como subiendo el threshold de a poco, o sea, por ahí lo pondría súper bajo al principio. Una vez, digo, testearía por ahí toda la funcionalidad core de la plataforma, identificando cuáles son los archivos que tratan más temas core. Y una vez que tengo todo eso listo, entendería a ver cuánto representa dentro del coverage y trataría de poner como un límite inferior por ahí y empezaría como a pushearlo cada vez más arriba haciendo un poco lo que decían de tratar de que no baje el nivel que teníamos antes a medida que vamos introduciendo nuevas features, pero no trataría como de forzar un número para que la gente teste cualquier cosa. Eh, no, me parece que ese sería mi approach al menos. A mí me pasa que es como que tiendo, y también por cosas que voy leyendo, a como pensar que el coverage no es la métrica a seguir, o como que eso básicamente, como que capaz no es la única métrica a ver, pero sí creo que una buena forma de hacerlo como un límite es lo que dijo Frank también, de medir lo que estás testeando en tus cambios, no en el proyecto. Pero igualmente el número, no importa el número que pongas, va a pasar que la gente va a testear para cubrir ese número y va a llevar a malas prácticas. Entonces es como que lo veo difícil, como que siento que no debería medirse el coverage, pero le veo la utilidad en algunos momentos. ¿Y qué otras métricas encontraste como más allá del coverage? ¿Encontraste alguna otra Mm, para no, la verdad poder no ver? encontré mucho, tampoco busqué demasiado. Sí se me ocurre de tratar de cubrir. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de test, ¿no? Pero cuando hablamos de coverage hablamos de test de integración y unitarios, creo. Corríjanme si no. Pero Sí, sí. estaría bueno capaz tal vez poder medir los flujos que tenés y ver, no sé, cuántos casos estás midiendo, estás testeando de esos flujos críticos. Pero la verdad no sé, escucho a ver si alguien tiene una métrica diferente que no sea coverage. No, quizás, digamos, eh, las librerías de testing muchas veces te proveen más de una métrica de coverage. Por ejemplo, en Jest te dice líneas, branches, functions, etc. Y quizás uno tiende a leer más líneas que otra cosa, pero a lo mejor branches, por ejemplo, a mí me parece más importante porque em, podés cubrir líneas, pero no cubrir los ifs, digamos, tipo Claro. las alternativas de lo que puede pasar. Si cubriste eso, probablemente lo hiciste bien, salvo que estés, digamos, tus expect sean muy malos. Eh, pero sí, es un tema para mí. Y para mí el límite de coverage es un arma de doble filo. Eh, mm, Quizás me gusta el approach de arrancar por un número bajito, eh, pero yo no lo subiría demasiado. O sea, para mí, y esto lo digo medio como en es más una idea, porque realmente nunca lo puedo poner en práctica, pero eh, me da la sensación que más que testear y buscar un 80, un 70 o lo que sea, lo importante es tener una base que decís, bueno, no dejemos de testear, digamos, mantengamos esa base para asegurarnos de que no nos olvidemos del testing nunca. O sea, a lo mejor es un 50 o un 40, em, pero, em, pero sí tener claros los flujos y decir, estos flujos son core y se testean. Em, y, y mantener esos tests. em, Porque es más importante mantener eso que a lo mejor chequear que un hook están dando, ¿no? Y Pero, sí. Capi, una pregunta por ahí en torno a eso, porque digo, a ver, vos decías por ahí no pondría un límite alto,
Yo creo, digo, por ahí el problema es que estamos queriendo poner límites y porque digo, si me pongo a analizar, a mí me parece que cuanto más, corríjanme si me equivoco, ¿no? Pero cuanto más coverage terminas teniendo, si está bien hecho, o sea, si estás testeando lo que hay que testear, eh, tenés una mayor reliability sobre los tests para no meter errores en el código después vos cuando metes alguna otra cosa o algún cambio. Entonces me da la sensación de que tener un porcentaje mayor ahí es algo positivo, pero por ahí el error que estamos planteando es la idea de meter como un límite y decir, che, no, esto no lo vas a mergear hasta que no pase esta cota inferior, cuando por ahí en realidad lo que deberíamos de estar haciendo es entendiendo a lo largo del tiempo cómo fue progresando el coverage sin poner ese límite y tratar de ir tendiendo a que cada vez haya más. O encuentran alguna desventaja por ahí en Sí. un camino así. No, o sea, también hay que tener en cuenta el costo de testear y cuánto tiempo invertís en eso, porque si fuese Claro. gratis, sí, obvio, Sí, mejor sí. tener 100% de todo. Total, si capaz hice una funcionalidad que voy a tirar, bueno, tiro los test también, total, no me costaron nada. O lo mismo, si el test capaz no está bien hecho o no, o no sé, es muy particular de algo que puede llegar a cambiar, capaz ese test te llevó el mismo tiempo que la funcionalidad. Por poner un ejemplo, puede ser menos probablemente, y es tiempo que dedicaste que tal vez sin el test te lleva menos tiempo. No sé, digo, como hay que evaluar también el beneficio que te trae invertir tiempo en test y por Sí, eso sí, ver totalmente. elegir qué test hacer. Pero, no sé. Sí, y siendo realistas, o sea, me parece está bueno lo que decís, Gabo, pero a la vez me parece que no pasa tanto en la realidad. O sea, creo que muchas veces hay tests que no son necesarios y te llevan tiempo de escribir, como dice Pablo, y encima te llevan tiempo de mantener después. Si vos haces algún cambio, a lo mejor tenés que ir y mantener un test que realmente no te está aportando tanto. Em, y esto me lleva un poco eh, a otro tema, o bueno, está relacionado realmente, que es lo que había mencionado antes de los tipos de tests. Em, Hay una frase que me gustó mucho de un blog post que leí de el dios de React, diría, Kenzie Dodds. Para mí es el dios, reemplaza a Dan en mi concepto. Em, bueno, en realidad no lo escribió él, pero sí lo retuiteó, hizo un post que se llama así, que dice, escribí tests, no escribas muchos tests, la mayoría que sean de integración. Em, y quería preguntarles qué opinaban de esa frase y qué tests ustedes suelen priorizar o les gustaría priorizar. Creo Eh, anda, que Frank. está bueno el tipo ser pillo. Tipo, al principio cuando yo arranqué tipo con este bloqueo de coverage era tipo, que fui acá esto, tipo, tengo que tipo empezar a trabajar distinto los tests, o por ejemplo había líneas que no cubría. Y lo que está bueno cuando te empezás a meter todo en este mundo de bloqueo de coverage y qué sé yo, empezás a ser un poco más pillo en cómo testear. Porque al fin del día, tipo, si mejorás la calidad de tus tests y los llevas cada vez más a test de integración, eh, terminás cumpliendo un poco la regla de decir, tipo, bueno, coverage de ramas, coverage de líneas, porque al fin del día vos querés tipo, probar todo en el overall. Y si vos podés hacer de que está todo bien configurado y que tu test de integración llega a cubrir todo lo que vos necesitas, medio como que estás matando unos pájaros con un tiro. Por eso, para mí esto es un camino, tipo, crece con la seniority, con el tiempo que estés expuesto a testear, básicamente. A mí lo que me Sí. pasa por ahí, sorry Pablito, No, ibas vos, dale, dale. ok, lo que me pasa es que nosotros tenemos también test de integración y bueno, y los unitarios que los estamos como metiendo mucho más fuerte ahora, pero obviamente los de integración tardan bastante más en correr, entonces siento como que por ahí esa es una limitación también que tenemos a la hora bueno, de cuánto metemos más. Me encantan los test de integración, si fuese por mí tendría infinitos. Bueno, no infinitos, pero unos cuantos. Entonces, yo creo que está bueno tratar de ir progresivamente creciendo, como veníamos charlando con la parte de test unitarios,
y hacer foco en la parte más de integración. Al principio, como para tratar de hacer los flujos principales o a nivel general, como que la aplicación se levanta bien y que las vistas se renderean de forma correcta como debería ser. Y después como empezar a entrar un poco más en detalle de selecciones más particulares y que se van rendereando ciertas cosas en especial, dependiendo de las decisiones que se van tomando en la vista. Pero sí, yo comparto lo de ir incorporando cada vez más test de integración, estaría bárbaro, siempre teniendo en cuenta el no afectar demasiado el tiempo bueno, de correr los tests, ya sea en el CI de forma local, lo que sea, porque eso sí suelen tardar bastante. Sí, lo de los tiempos es un tema también. eh, no me tocó trabajar en un proyecto muy grande, pero sí, después hay que buscar estrategias para que nada, puedas buildear en un tiempo considerable y poder manejar las cosas. Pero creo que en el front, por lo menos, tiene como mucho sentido priorizar test de integración. Porque la ventaja que le veo es como que, no sé, los componentes chiquitos tal vez cambian, pero el flujo en sí capaz se mantiene más o menos parecido y es más fácil de mantener y aparte creo que te da más valor que tal vez un test unitario. Nada, eso quería decir, como que es más fácil de mantener y al mismo tiempo te da más valor, me parece a mí, un test de integración. Y algo que me pasaba también es que cuando Capi habló justo de Kenzie 2, se me vino a la cabeza algo que también había mencionado en un post, y pensé que ibas a decir eso, Capi, que es siempre trata de... No siempre trata, nunca trates de testear detalles de la implementación, siempre trata de abstraerte de eso, cosa de que no se te rompan tan seguido los tests por cambios dentro de la implementación, sino que expectes los resultados finales que querés que te traiga el test. Y esa es como no sé, un mantra muy bueno que llevó a crear Testing Library, porque antes con Enzyme tenía un montón de cosas atadas a detalles de implementación y por ahí eh, la forma en la que se maneja React Testing Library termina siendo bastante más orientada al resultado final y no a los detalles de implementación. Sí, a mí Algo al con menos me voló respecto. la cabeza Testing Library. Perdón, Frank, que te No, interrumpo. no. Em, porque que tenía ganas de hablar de eso también, porque realmente mm, tendés, de la manera en que está escrita Testing Library, a diferencia de Enzyme, por ejemplo, em, tendés a escribir los tests de una manera más integradora. O sea, vos normalmente no testeás si un componente hace una cosa u otra, sino testeás como si fueses el mismo usuario que está cliqueando cosas o haciendo cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso tiene mucho sentido en frontend. Em, por ejemplo, yo hace poco hice una librería en el trabajo que era una librería que no tenía nada que ver con el frontend. O sea, le pegaba al backend y devolvía la información. Era como un intermediario con el backend. Una librería que le pegaba al backend para que después el frontend usaba, pero no tenía nada de frontend. Y en ese caso sí, o sea, tenía tanto tests unitarios como de integración. Ahí fue poco más como ultra coverage de todo porque em, iba a ser open source y tenía sentido que esté hiper ultra super testeada. Em, pero en backend o en una librería de utilidades creo que tiene quizás más sentido el tema del test unitario, porque un endpoint normalmente es como una unidad única, más allá de si después usa funcionalidades que se reutilizan en otro lado. Em, en cambio, frontend tenés una pantalla que tiene un montón de componentes y si vos testeas los componentes por separado, cuando los juntás a lo mejor se rompe todo, aunque los tests estén bien. Em, Algo que veo como una buena práctica es el hecho de que cuanto más posible evites llamar a funciones en tus tests, de funciones de componentes mejor. Tipo, como que yo trato de que tipo mis tests sean tipo algo como hace clic acá, espera esto, hace clic acá, ahora tráeme este elemento del DOM, pedime el text, el inner text de este elemento y que machee con esto. Y como que trabaje Claro. mucho sobre inputs y outputs de eventos HTML
más que de, bueno, y ahora agarrame este componente, tráemelo, pero tráeme el componente real de Vue y llamado.methods. El método con estos parámetros y ejecutá y espérame que en el DOM se termine. Como que trato de que sean lo más posible eventos HTML lo que se termine pasando y no tanto lógica interna del componente. Sí, yo me acuerdo que antes capaz escribía test en React y era como que chequeaba, no sé, que las props del componente sean tal cosa. Y lo copado de Testing Library es como que tiene un montón, no solo de que está buenísima la herramienta de documentación y la filosofía y los principios, como que te explica, o te da una recomendación de qué queries usar y te explica por qué. Y en general va en línea de las queries que tenés que usar son las mismas que usaría el usuario, como por ejemplo el usuario va a buscar el botón que dice tal cosa, no va a buscar la clase de CSS o un test ID. Y, y la verdad que eso está buenísimo y lleva a hacer test mantenibles y aparte te ayuda a mejorar la accesibilidad de tu aplicación como bonus. Sí, parece que le estamos haciendo publicidad, ¿no? A Testing Library, pero realmente creo que estamos todos de acuerdo, los que lo usamos al menos, que es bastante, la modalidad o la metodología que tiene es bastante superadora a lo que había antes para frontend. Em, y lo de la accesibilidad es súper interesante también, porque con lo que nos cuesta en general acordarnos de que eso existe y de la gente que no tiene facilidades para algunas cosas, eh, nada, está bueno también. Y para cerrar un poquito este tema, em, ah, este, em, este crack, Kent, eh, también lo estoy vendiendo a él, tremendo. Em, Se lo tam- merece. sí, también tiene este concepto de testing trophy, que a lo mejor está basado en la pirámide de testeo original que había hecho, creo que, no sé, Martin Fowler o uno de estos de siempre. Em, que la pirámide original creo que decía que primero tenías que hacer test unitarios, después test de integración que eran un poco menos y después test end-to-end que eran un poco menos. Una cosa así, si mal no recuerdo. Y el testing trophy de Kent Dodds es como más una especie de diamante, no sé bien cómo definirlo sin mostrar una imagen, donde él como que pone en el medio las test de integración en la parte más ancha, como diciendo, o sea, los test de integración tienen que ser lo que más haces y unitarios tenés que tener, pero menos, y end-to-end tenés que tener, pero menos. Em, y nada, y hay otras también, no es la única, pero está bueno y lo pueden googlear si les interesa el tema. Eh, Después si podés pasarlo por el Discord, Capi, que Dale, me sí, voy a interesa. pasar el post Y me da entero fiaca. por el Discord. Bien, y ¿alguna otra librería que hayan usado interesante para testear? Que quieran mencionar. Test, Oh, ¿Qué cosa, Frank? test, por ejemplo. Jest, dijiste, ¿no? ¿Cómo se lo escucha, boludo? Y cuando estás lejos, sí, sorry. Ok. Voy a ver si borro la vez. Sí, Jest, bueno, viene bastante de la mano y me parece que también es otra librería súper genial. Justo el otro día estaba viendo también un video que hablaba de lo importante que es que la librería de testing tenga buenos errores, tipo cuando te falla algo y que lo que vayas viendo, no sé, cuando se van corriendo los tests con Watch o cosas así, que sea como algo visualmente entendible como para que encuentres los errores rápido y todo eso, y justo Jest tiene una interfaz que es realmente muy buena para eso. Otra que, bueno, yo usé por ahí no tanto de unidad, es Cypress, y también está bastante buena para testear todo esto que les estaba mencionando antes, lo relacionado por ahí a que las vistas se renderían correctamente y cosas así eh, a lo largo, mientras vas recorriendo las distintas, no sé, tabs de la aplicación o lo que sea, creo que sirve también bastante como para tener, aunque sea un entendimiento de que cuando deployaste no rompiste ninguna vista en particular. Y para seguir en la línea del chivo a Testing Library, tiene integraciones con Cypress también, con React, obviamente, con Vue, con Angular. No sé, es
No, está no vi bastante bien. lo de Cypress, lo voy a chusmear después. Y estoy viendo que existe Vitest de Vite, o no sé cómo se pronuncia. bien. Ujú. Y estoy viendo que React y Testing Library ahora en algunos te recomienda que corras con Vitest. Como lo que me gustaría probarlo, por lo menos en Mira, Sprite. Pero para No Vitest, sé, tipo, ¿qué sería? ¿Como es el, reemplazo a qué? es el como un Jest. bundler. Mirá, No, como un reemplazo de Jest, que corre test. Ah, pero decís Vitest. Claro. sí. Claro, pero Pero internamente usa Bit o Vite para, supongo, para correrlos. O sea, bueno, no importa. Interesante, hay que investigar eso. habría que probarlo. Sí. Y con respecto a moquear, em, ¿con qué se pelearon ustedes? ¿O qué cosas creen que son cosas que hay que moquear en vez de usar como em, lo real? Uf, tuve tantos Algo quilombos con externo. Mocking. Sí, tal cual lo que dice Frank, servicios externos creo que es de lo más importante. A mí me pasó también, no sé, por ahí cosas tipo, eh, qué sé yo. Bueno, el local storage, por si no sabían, ya viene moqueado ahora desde Jest 24, creo. Mira, Así que nada, eso está muy bueno. Pero cosas tipo Intersection Observer y eso también me pasó de tener que moquear algunas de esas cosas. yo me he peleado con Em, Windows también alguna vez. sí, cosas de Windows tal cual. Tipo location, alguna de esas cosas también. Sí, o si algo usa, no sé, viste, Windows, qué sé yo, scroll left, alguna cosa así medio rara, eh, tenés que moquear. Y no me acuerdo bien qué me había pasado, pero me acuerdo que me costó un poco moquear Windows. Sí, y además algo que me pasa bastante seguido también es tipo cuando estoy por testear. Hay muchas formas de testear, más allá de si testeamos o no testeamos implementación y qué sé yo, hay como muchas formas de approachear el test y muchas veces me pasa de que siento que sé las cosas que hay disponibles, o sea, las funciones que hay disponibles, pero no sé bien cómo approachear el test en ciertas situaciones. O en realidad por ahí sé cómo aprovecharlo de una manera, pero después como que empiezo a dudar de mí y digo, tipo, che, ¿será esta la forma? Y muchas veces me pasa por ahí moqueando cosas. Y además, por ejemplo, para moquear tenés dos formas de moquear. Tipo, puedes hacer jest.fn y después bla, o si no, puedes hacer jest.spyon y espías algún tipo de implementación particular. Es como, bueno, ¿y cuándo uso cuál? No sé, es como que hay veces que se me traba en alguna de esas cosas a mí. No sé si lo termino haciendo de la mejor forma. Y puedes hacer mocks globales también, con la carpeta --mocks en Jest. Claro. O no sé, hay como 80 formas y a mí me marea un poco cuál. A veces es obvio cuál usar, porque si es específico de un test, capaz que usas el SPY. eh, pero a veces es más dudoso. ¿Tiene alguna documentación, Jest, por ejemplo, de cuándo usar cuál? ¿Hay alguien que ya tipo, se sentó a hacer el trabajo? Hay documentación de mocks en Jest, obviamente, y de todos los tipos de mocks. Eh, a mí no me parecía tan clara en algunos casos, especialmente el de los mocks globales. Eh, pero no sé si hay algo que diga tipo, te recomendamos testear de esta manera en estos casos. No, te recomendamos mockear de esta manera, usar este estilo de mocking para este caso, por ejemplo. No, lo Me- único que tenés Algo. es en cada forma un ejemplo, pero no sé si hay algo bien claro de, che, esto sirve para esto solo, o te Claro. recomiendo. ¿Te vas a escribir un blog post? Podrías, por favor. Creo que estaría muy bueno y muy Lo interesante. leemos todos. Es que, boludo, por ejemplo, me acabo de acordar que tipo tenés, ¿viste el de la carpeta Mox? Ujú. Bueno, hay una forma de hacerlo programáticamente. Tipo, pones a hacer jest.mock, le pones la ruta del archivo que querés Sí. mockear y lo puedes definir dentro de tu test, ese mock. Sí, eso Sí, normalmente te sirve para cuando querés ese mock para un archivo en particular. Claro, También está el domock y no son iguales. no Eso son me iguales. confunde un poco a veces. Creo que uno hace, eh, ¿cómo se llama? Cuando te lo lleva arriba de todo el archivo, algo, tipo las variables. hoisting. 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 Creo que uno te hoistea, eh, no sé, era como una cosa así la diferencia. Em, pero
Sí, creo que el caso más común es el tema de moquear servicios externos, requests a APIs, ese tipo de cosas. Yo ahí recomiendo mucho MSW. Me parece una librería muy copada para moquear de una manera súper fácil ese tipo de cosas. No sé ¿Y si para usted... moquear APIs, qué onda? ¿Cómo, ¿Usaste algo? cómo para moquear API? Lo acabo de mencionar. Ah, MSW era para moquear APIs, sorry. Claro, sí, 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 sí. Yo probé una que se llama Nock, que estaba bastante bien. Me parece que había escuchado de MSW, ahora la voy a googlear un segundito, pero la de Nock está bastante buena y, y bueno, no sé si alguno había usado alguna otra. Yo he usado MSW, que está copa. Como que creo que usa Service Workers para marcar las requests, entonces es como que escribís como si fuese el API como te gusta y es como súper externo, es como que no tenés que estar tocando cosas del código ni Sí, ahí la muy encontré transparente. y la conocía, está muy piola. Sí, sí. La vi en un curso de testing que la usaban y la recomendaban, así que nada, la probé un toquecito. Y nada, ya que estábamos también hablando de cosas con los mocks y todos esos, algo que estuve teniendo bastantes problemas cuando estaba testeando tenía que ver también con CCAPI, con lo que me ayudaste vos, que es con lo de que como Jest no hace tree shaking, hay veces que por ahí tenés circular dependencies o cosas así y de la nada ves que te falla algo random. Y me puse a investigar a ver qué cosas podíamos hacer para solucionarlo. Porque, nada, una alternativa podría ser moquear algo para que no llegue a la circular dependency y que puedas, tipo, atajar ese problema de antes. Pero por ahí solucionarlo un poco más de raíz y solucionar la circular dependency. Estuve buscando y ahí hay una tool que estaba usando que se llama MadG, que te calcula las circular dependencies de tu aplicación. Está muy piola. Lo corrí y encontró 5 circular dependencies, así que estoy ahí talándolas de a poquito. Pero nada, todo está interesante y ya saben, si de la nada un import ven que no les anda por alguna razón, es probable que sea una circular dependency. Así que bueno. Sí, eso es un mambo, lo de Jest con las circular dependencies. Em, pero bueno, para no irnos mucho de tema, creo que podemos ir cerrando. No sé si ustedes les quedó algo por mencionar de testing, alguna recomendación a la gente que nos escucha que no hayamos podido mencionar. Si hacen React, Jest y React Testing Library siempre, sí o sí. Y no sé, después yo creo que al menos por lo poco que usé Cypress me re gustó, así que también recomendaría Cypress. Sí, yo también testing library siempre y también está para todos los frameworks. No lo probé en ninguno más que React, pero supongo que también está bueno. Y también como yo creo también en React Native, en mobile, usé un poco Detox, que es medio... No hablamos mucho de test end-to-end hoy, pero sé que funciona, tiene herramientas copadas, sí son mucho más complicados de configurar, pero, pero también es una buena recomendación si tienen que hacer test end-to-end en React Native. Perfecto. Frank, ¿qué- En test, y testeen, chicos, por favor. Estaría de problema. O traten al menos. Sí. Espero que tengan el tiempo y que puedan hacerlo. Piola, piola. Y yo, mi último comentario es que aguanta Argentina. Y vamos que somos campeones. Que Vamos. Frank ahí Bueno, está ahí de visitante. haces el honor de las redes y vamos cerrando. Dale, dale. Bueno, como siempre, perdón a los que vienen seguido y me escuchan decir esto todo el tiempo. Si quieren escucharnos fuera del vivo, todos los capítulos están en Spotify. Búsquenos como Frontend Army. También están en YouTube, mismo nombre, Frontend Army. Tenemos un Twitter donde anunciamos cuando tenemos cada capítulo, cuando cualquier noticia que tengamos. También hay posts semanales que están buenos. Frontend-army es el usuario en Twitter. Tenemos un GitHub, todavía no tenemos mucho ahí, pero ya en algún momento le vamos a estar llenando. También frontend-army.
Y nuestro Discord, que si hacen guión bajo, ¿por qué siempre digo guión bajo? Si hacen exclamación Discord, van a tener un link para poder sumarse. La idea es que se sumen todos los que quieran. Estamos compartiendo posts constantemente ahí. También anunciamos cuando tenemos capítulos, etc. Así que nos encantaría poder compartir esas cosas con ustedes y que ustedes también nos puedan compartir cosas. No quiero hablar mucho más. Gracias por venir a todos y nos vemos dentro de 2 miércoles. Sí, para fin de año, ¿no? No, mentira, ya este es el de fin de año. Bueno, ¿Por el qué nadie último hizo nada capítulo. Y navideño, feliz año man? a todos, claro. No, Feliz año. teníamos que hacer el coso navideño y no lo hicimos. Somos un desastre. Ya pasó. Fallamos. Bueno, no pasa nada. Bueno, Cuídense y nos vemos la próxima. La nos vemos, próxima. gente. Chau, chi.